Minutos, bienvenidos, continuamos en este avance informativo, volvemos además con una entrevista con el doctor David Luna, que es senador de Cambio Radical, que ayer hizo parte de la réplica luego de ese discurso de 2 horas del presidente Gustavo Petro. Senador David Luna, bienvenido a Caracol Ahora. Pablo, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, es un honor. Claro que sí, no, para nosotros también es una alegría poderlo tener aquí. Senador, quisiera preguntarle inicialmente sobre ese discurso que entrega usted ayer en la réplica, digamos, criticando un poco o también contradiciendo un poco eso que había acabado de decir Gustavo Petro. Cuéntenos un poco sobre eso. Tres cosas, Pablo. La primera, reconocerle al señor presidente haberse quedado al discurso de la oposición. Me parece que eso es valioso. En segundo lugar, recordarle a él y al país que cuando se ganan las elecciones se gobierna, pero cuando se pierde se controla. Nosotros perdimos las elecciones presidenciales y por eso le hacemos control político al presidente Petro y a su gobierno. Y en tercer lugar, muy preocupado de que el presidente no haya dicho una sola palabra del gravísimo problema de seguridad que atraviesa Colombia, pero también del gravísimo problema que podemos llegar a tener en caso de que se dé un racionamiento eléctrico en nuestro país. Yo creo que hay que hablar menos y hay que hacer más. Y cuando se gobierna es fundamental tener presente que hay que ejecutar. Y este gobierno es el que más mala ejecución tiene en los últimos años, motivo por el cual se hacen alertas respetuosas, pero también contundentes. Senador David Luna, ayer cuando, y usted está hablando de ese tema de seguridad, ayer cuando él menciona que estamos mejorando en materia de seguridad, que casi que está finalizando los hechos de inseguridad, a él le gritan mentiroso en medio de ese discurso. Por supuesto que usted me habla del respeto, de que agradece que él se haya quedado, y estoy seguro que usted no fue la persona que gritó eso de mentiroso, pero ¿qué opina frente a esta reacción que se da en torno a un país que está viviendo hechos de inseguridad y que el presidente Gustavo Petro en medio de su discurso habla de que le estamos ganando la guerra a la inseguridad? Mire, Pablo, la seguridad no es propiedad de la derecha ni de la izquierda, como tampoco la paz es propiedad de la izquierda o de la derecha. Son derechos y son derechos que tenemos todos los colombianos. Y lamentablemente estamos atravesando un momento crítico. En determinadas zonas del país el conflicto está escalando a su máxima proporción. La gente se siente insegura. Y lo más preocupante, la fuerza pública tiene amarradas las manos y los pies por órdenes del presidente de la República. No es cierto que estemos acabando el conflicto. No es cierto que las cifras estén disminuyendo. Regresó el secuestro, regresaron los atracos y en estos momentos el boleteo prácticamente se tomó la totalidad del país. Entonces al presidente Petro hay que decirle que enfrentamos la situación con la verdad y estamos viviendo momentos muy críticos, motivo por el cual le exigimos que la fuerza pública defienda a la sociedad civil y sobre todo defienda el proceso electoral, donde ya más de 80 municipios en el país están amenazados por las guerrillas que creen que pueden tomarse las elecciones. Por último, bienvenidos los diálogos, pero hay dos principios fundamentales para avanzar en un diálogo de paz. El primero, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Y el segundo, la fuerza pública debe ejercer control y debe ejercer protección por la ciudadanía mientras que esos diálogos de paz avancen. Hablemos de 2 críticas que recibe la oposición en este caso, usted que hizo parte de la réplica. La primera tiene que ver con esa falta de una figura visible. Allí estaban ustedes ayer dando esa réplica después del discurso de Gustavo Petro. La otra crítica que recibe la oposición es que dicen no hay propuestas claras desde la oposición frente a lo que estamos viviendo. Usted me dice que estamos viviendo una situación difícil de inseguridad en el país y la pregunta es, ¿qué propuestas hay desde la oposición para poder frenar esa situación? Comienzo por la segunda pregunta. Cambio Radical hace oposición, no hace daño. Acá sabemos construir sobre lo construido. Y por eso, por ejemplo, sobre la reforma a la salud, hemos presentado una contrapropuesta el día de ayer, que lamentablemente el gobierno en la legislatura pasada no tuvo en cuenta. Hay que meter a las EPS en cintura, debe haber más especialistas, a los médicos y a los profesionales de la salud hay que pagarles mejor, pero también hay que entender que los pacientes no pueden vivir un mundo
apocalíptico si el sistema se acaba. Ahí hay contrapropuesta. Y en materia de seguridad también hay contrapropuesta, porque le estamos diciendo al presidente, avance en el proceso de paz con el ELN, pero no le amarre, no module la fuerza pública. La fuerza pública tiene que actuar para defender a la sociedad. Y sobre el primer punto, pues esa es una valoración que tienen que hacer los ciudadanos, los medios de comunicación, quienes los representan desde la oposición. A mí no me trasnocha ser jefe de la oposición. A mí lo que me trasnocha es que lo que estamos diciendo debe ser oído por el gobierno y no hacer oídos sordos. El presidente Petro habla de acuerdos nacionales ante la galería, ante las cámaras, pero posteriormente después simplemente deja de oír a quienes pensamos diferente y distinto. Usted me responde, senador David Luna, que no le trasnocha ser jefe de la oposición, pero no le preocupa el término de tener a alguien visible, una figura visible para poder hacer oposición a este gobierno. Pues bueno, Pablo, usted me está invitando a este espectacular programa con una audiencia maravillosa. Debe ser por algo. Seguramente es porque están reconociendo que lo que dijimos ayer no solamente fue respetuoso, sensato, sino además contundente y firme. Al presidente Petro se le habla con respeto, pero no se le deja de decir nada de lo que pensamos, ni mucho menos se le deja de decir las cosas en las cuales está fallando. La plata no le está alcanzando a los ciudadanos debido a la inflación, debido al aumento de la gasolina. La inseguridad se toma en las ciudades. Las reformas del presidente Petro solamente aplican para el entorno que lo eligió, no para la totalidad de los colombianos. Así que hacemos oposición y seguramente será la opinión pública quien comience a definir quiénes son las voces que quieren que lo representen. Al final de ese discurso, ayer usted habla de que no queremos un presidente activista. ¿Por qué lo dice, senador? Porque yo prefiero el presidente estadista del 7 de agosto, el que dijo que quería respetar la libertad de prensa y lamentablemente no lo ha hecho. El que dijo que iba a oír a la oposición y lamentablemente no lo ha hecho. Yo no estoy de acuerdo con el presidente activista o candidato, el del balcón. No estoy de acuerdo con el presidente que le gusta confrontar. No estoy de acuerdo con el presidente que dice que si no le aprueban las reformas, cierran o digamos, comentan la posibilidad de presionar al Congreso. El Congreso es un ente autónomo, distinto al del Ejecutivo, y acá tomamos decisiones libremente. Así el presidente pretenda en determinados momentos comprar conciencias. Muy bien, para finalizar esta entrevista, senador, me gustaría que me hablara de los proyectos, de lo que viene en este año legislativo. Tiene unos minutos entonces para que me cuente qué viene desde la oposición, desde Cambio Radical, usted que está liderando, que es una cabeza visible para este año legislativo tan importante para el país. 5 cosas, Pablo. La primera, presentamos una contrarreforma a la salud. Creemos que las EPS hay que meterlas en cintura, que tienen que llegar a los sitios más alejados del país, que debe haber más especialistas y mejor atención al paciente, pero no queremos, como quiere el presidente Petro, regresar 30 años en el tiempo para volver al seguro social ineficiente y corrupto. Segundo, creemos que hay que reactivar la economía y el turismo es fundamental. Por eso hay que eliminar de una vez por todas el IVA a los tiquetes aéreos y a la hotelería, pensando también en hacer un esfuerzo para que el combustible no se salga de control. En tercer lugar, la alimentación de los niños es fundamental, no solo en La Guajira, que se ha vuelto el punto más crítico, sino en el país en general. Por eso llevamos un proyecto para que pueda ser eficiente y para que no se la roben. En cuarto lugar, la seguridad. Hoy capturan a un delincuente, lo ponen en libertad a los 8 días y ese delincuente vuelve a robar. Acá hay que ser estricto con las sanciones. Ese cuentico de que le vamos a dar plata a los criminales y a los bandidos bajo ninguna circunstancia. Esa plata debe invertirse en educación, en oportunidades para las personas que hoy pueden emprender o que necesitan un empleo. Y en último lugar, vamos a seguir haciendo una oposición constructiva, pero también firme, para que entendamos que en Colombia debe haber frenos y contrapesos, de forma tal que se pueda expresar lo que está mal y aplaudir lo que está bien.
Senador David Luna, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. No, muchas gracias a usted, Pablo. Un saludo para toda su audiencia.